Mi nombre es Lorena. Tengo 34 años. O, para ser más precisa, tenía 34 años cuando la vida que yo creía perfecta, la vida que había construido con tanto esmero, se hizo pedazos en el transcurso de una sola mañana. Visto desde fuera, lo tenía todo. Cualquiera lo habría dicho. Vivíamos en una casa preciosa, de esas de revista, en una colonia respetable al sur de la ciudad. De esas con árboles perfectamente podados, céspedes verdes y vecinos que se saludan con una sonrisa educada, pero vacía, por las mañanas. Tenía un matrimonio estable, o eso aparentaba, con Gaspar. Yo había tenido un buen trabajo, uno que me gustaba, en diseño gráfico. Pero Gaspar, mi esposo, me convenció de dejarlo hace 2 años. No lo necesitas, mi amor, me dijo una noche, sirviéndome una copa de vino. Yo gano lo suficiente para los dos, más que suficiente. Estás muy estresada. Dedícate a la casa, a ti, a nosotros. ¿No quieres tomar clases de yoga? ¿O pintura? Y yo, como una tonta enamorada, le creí. Renuncié a mi independencia financiera. Renuncié a mi carrera. Y mi vida se convirtió en eso, mantener la casa impecable, oler a perfume caro cuando él llegaba, preparar cenas elaboradas para sus socios y ser la esposa trofeo de Gaspar, mi esposo, ejemplar, de 36 años. El hombre encantador, el que siempre tenía la palabra correcta, el que podía venderle hielo a los esquimales. El hombre que todos mis amigos, los pocos que me quedaban, adoraban. Esa mañana, la fachada perfecta, esa capa de pintura brillante que cubría la podredumbre, comenzó a agrietarse. La rutina era sagrada en nuestra casa. Era el pegamento que nos mantenía unidos, o eso creía yo. A las 7 en punto, el café debía estar listo. Café de grano, recién molido, cargado, 2 cucharadas de azúcar. Ni una más, ni una menos. Gaspar entró en la cocina a las 7:05. Como siempre, con la mirada clavada en la pantalla de su celular, revisando correos o acciones, o qué sé yo. Ni siquiera me dio los buenos días. Pasó a mi lado, me dio un beso distraído en la coronilla y fue directo a la cafetera. Tomó su taza favorita, la que decía jefe número 1. Se sirvió. Le dio un sorbo y, sin mirarme, la dejó caer sobre la barra de granito. El golpe seco resonó en el silencio. Este café está amargo, murmuró. Le falta azúcar. Sentí un pequeño escalofrío. Inmediato. No puede ser, respondí en voz baja, casi en automático. Le puse 2 cucharadas. Como siempre. Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Se limitó a empujar la taza hacia mí con la punta de los dedos. Pues ponle más. Está intomable. Ese fue el primer indicio. El primer cabello en la sopa. Gaspar era controlador, sí. Era quisquilloso, vanidoso, pero esa frialdad era nueva. Era distante, casi cruel. Siguió tecleando furiosamente en su teléfono mientras yo, como un autómata, tomaba la azucarera y añadía más azúcar a un café que yo sabía que ya estaba perfecto. Mi hermana, Renata, y su familia vienen a cenar esta noche, anunció de la nada, como quien comenta el clima. Levanté la vista de la taza, realmente sorprendida. ¿Renata? ¿Esta noche? Pero, no me habías dicho nada. ¿Pasó algo? Gaspar y su hermana mayor, Renata, no eran precisamente uña y mugre. Para nada. Ella tenía 40 años, era doctora, una mujer brillante, sensata, con los pies en la tierra. Siempre sentí que Renata nunca había aprobado del todo a su hermano menor. Lo veía como lo que era, un tipo encantador pero vago, un poco irresponsable. Se veían en Navidad y en cumpleaños, más por obligación familiar que por gusto. No, no pasó nada, dijo él, despectivo. Solo quieren venir. Y necesito que vayas al supermercado. Quiero el salmón importado, el de Nueva Zelanda. Y el vino caro, el que le gusta a su esposo. Ya sabes, todo perfecto. Asentí. Claro. Otra actuación. Siempre actuando para los demás. Y entonces, soltó la bomba.
Tu auto sigue en el taller, ¿verdad?, dijo, aún sin mirarme. Sí, el mecánico dijo que. No importa, me interrumpió. Llévate el mío. Lanzó su juego de llaves sobre la barra. El sonido metálico de las llaves contra el granito resonó en la cocina como un disparo. Me quedé helada. Congelada. Un nudo apretado se formó en mi estómago, frío y pesado. ¿Su auto? Gaspar amaba su auto. Era un sedán alemán, negro, impecable. Costaba una fortuna. No dejaba que nadie lo tocara. Ni el del valet parking. Ni siquiera yo. Había una regla no escrita, el auto de Gaspar no se toca. Pero, tú nunca me dejas conducir tu auto, tartamudeé, sintiendo que la boca se me secaba. Bueno, pues hoy sí. Necesito que vayas, dijo con una finalidad en la voz que no admitía discusión. Tengo juntas todo el día. El nudo en mi estómago se apretó tanto que dolió. Mi mente, de repente, empezó a funcionar a 1000 por hora. Empezó a conectar puntos. Puntos rojos, brillantes, que había ignorado durante semanas, durante meses. Gaspar había insistido en llevar mi auto al taller la semana pasada. Mi camioneta, la que yo usaba para todo. Oí un ruido raro en los frenos, mi amor, me dijo con esa sonrisa encantadora. No te preocupes, yo me encargo. Tú ni te ensucies las manos. Él. Que nunca se encargaba de nada que no fuera su propio beneficio. Recordé las últimas noches. Él había pasado horas en el garaje. Horas. Yo veía la luz encendida desde la ventana de la cocina. Estoy revisando unas cosas del motor, tengo que ponerlo a punto, me dijo cuando le pregunté. Revisando su propio auto. Recordé sus bromas. Esas pequeñas frases crueles, disfrazadas de humor sarcástico, que había empezado a soltar últimamente. Vales más muerta que viva, mi amor, me dijo la semana pasada. Estábamos firmando una renovación de la hipoteca, unos papeles que yo ni entendía. Me reí, nerviosa. Él no. Recordé cómo había tomado el control total de las finanzas. Tú no eres buena con los números, Lorena. Eres una artista, eres un alma libre, me decía. Déjame los números aburridos a mí. Y yo, la estúpida, la artista, lo dejé. Lo dejé vaciarme, poco a poco. Lo dejé quitarme mi trabajo, mi dinero, mis amigas, hasta que solo fui una sombra en mi propia casa, una sombra que preparaba un café que, de repente, siempre estaba amargo. ¿Qué esperas?, dijo, sacándome de mi trance. Levantó la vista del teléfono por primera vez. Sus ojos estaban fríos. Vacíos. Ve a arreglarte. Asentí, sin palabras. Tomé las llaves de la barra. El metal estaba frío. O quizás eran mis manos las que habían perdido todo el calor, toda la sangre. Subí las escaleras como un autómata. Cada escalón pesaba 1 tonelada. Mi corazón latía con un ritmo sordo y pesado en mis oídos. Pum pum. Pum pum. ¿Estaba exagerando? ¿Me estaba volviendo loca? ¿Paranoica? Claro, eso era. Está paranoica, me había dicho él un mes atrás, frente a nuestros amigos, cuando le pregunté por un cargo extraño en la tarjeta de crédito. ¿Verdad que Milore se imagina cosas? Siempre ha sido tan creativa. Y todos se rieron. Y yo me sentí pequeña, estúpida. Entré en nuestro dormitorio. La habitación principal. Era enorme, con una cama king size y un ventanal que daba al jardín. Era mi jaula de oro. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Me apoyé contra la madera, tratando de respirar. El silencio de la casa era abrumador. Solo podía oír el débil murmullo de Gaspar en la cocina, probablemente ya en otra llamada de trabajo. Necesitaba pensar. Necesitaba que mi cerebro funcionara. ¿Por qué su auto? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Mi auto estaba en el taller. Por los frenos. Y ahora él quería que yo condujera su auto. ¿Y sí? No. No podía ser. Era monstruoso.
Era impensable. Gaspar era vanidoso, era controlador, era egoísta. ¿Pero un asesino? ¿Asesinarme a mí? ¿Por qué? Fingí ir al baño. Abrí la llave del agua para hacer ruido. Me lavé la cara con agua fría, 1, 2, 3 veces. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos abiertos de par en par, las pupilas dilatadas por un miedo que aún no tenía nombre, pero que ya me estaba comiendo viva. Salí del baño. Y en lugar de bajar, caminé por el pasillo alfombrado hacia el estudio de Gaspar. Era su santuario. Yo tenía prohibido entrar ahí. Necesito mi espacio, Lore, decía. La puerta que conectaba el estudio con el garaje siempre, estaba cerrada con llave. Pero hoy estaba entreabierta. Solo unos centímetros. Lo suficiente para que se filtrara una línea de luz del garaje. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración. Mi corazón amenazaba con salírseme del pecho. Oí su voz. No era su voz normal, la voz de esposo. Era su voz de negocios. Baja, tensa, cortante. Fría. Sí, ya está hecho, dijo Gaspar. Me pegué a la pared, junto al marco de la puerta. Mi sangre no se convirtió en hielo. Se evaporó. Me quedé vacía. Aflojé la línea de los frenos, dijo, con la misma calma con la que se pide un café. La del eje trasero. No se dará cuenta en la ciudad, con el tráfico. Pero en cuanto tome la pendiente de la autopista para ir al supermercado, en el primer frenazo fuerte, la presión reventará la línea. Fallará por completo. Hubo un silencio. Podía oír la voz apagada de la otra persona al teléfono. Nadie sospechará, continuó Gaspar. Un trágico accidente. Esa autopista es peligrosa, siempre hay accidentes. Una mujer distraída. Me llevé la mano a la boca. Me mordí los nudillos para no gritar. ¿La lana? El seguro de vida, idiota. La póliza es de 10 millones de pesos. Se activó hace 6 meses. Estará en mi cuenta en cuanto tenga el acta de defunción. Limpio. Te daré tu parte en cuanto cobre, no te preocupes. Tú solo encárgate de que el mecánico de su auto se tarde una semana más. 10 millones de pesos. Eso era. Ese era mi precio. Mi mano voló a mi boca para ahogar el grito. Me deslicé por la pared, lentamente, hasta que mis rodillas golpearon el suelo alfombrado. El aire no entraba en mis pulmones. Era denso, espeso, como veneno. El hombre con el que había dormido anoche. El hombre al que le había preparado el desayuno hacía menos de 1 hora. El hombre que me llamaba mi amor y me decía que valía más muerta que viva. No era una broma. Era una sentencia. Sí, dijo Gaspar, y su voz se volvió aún más escalofriante, casi casual, aburrida. Renata viene esta noche. Mi hermana. Será perfecto. Estaré aquí, devastado, recibiendo a mi hermana. ¿Quién va a sospechar del viudo afligido que está siendo consolado por su familia? La bilis subió por mi garganta. Usar a su propia hermana. Usar una cena familiar. Usarla a ella como parte de su coartada moral. Era un monstruo. Un demonio. Un monstruo calculado, frío, que llevaba meses planeando esto. El taller. Las noches en el garaje. Las bromas crueles. El control del dinero. El testamento que seguro me hizo firmar. Los papeles de la hipoteca. No eran de la hipoteca. Todo encajaba. En un segundo horrible, toda mi vida cobró sentido. Me quedé allí, arrodillada en el pasillo, temblando tan violentamente que pensé que me iba a desmayar. No era paranoia. Era la realidad. Oí el clic del teléfono al colgar. Oí sus pasos. Me levanté como pude, aferrándome a la pared. Mis piernas eran de gelatina. Corrí de puntillas, como una rata asustada, de vuelta al dormitorio. Me metí en el vestidor y cerré la puerta suavemente, justo cuando oí sus pasos subir la escalera y entrar en la habitación. Me escondí entre mis vestidos,
Los vestidos caros que él me compraba. Me tapé la boca con un fular de seda, mordiendo la tela para no hacer ruido, mientras el hombre que intentaba matarme tarareaba una canción alegre al otro lado de la puerta, probablemente mientras elegía una corbata. Pasaron quizás 5 minutos. 5 minutos que se sintieron como 5 eternidades. Oí cómo abría y cerraba cajones, cómo se movía por la habitación. Finalmente, oí sus pasos bajar de nuevo. Esperé otro minuto, con el corazón en la garganta. Salí del vestidor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi propio teléfono. ¿A quién llamar? ¿A la policía? Me reí, un sonido ahogado, histérico. ¿Qué les iba a decir? ¿Mi esposo está tratando de matarme porque oí una conversación a través de una puerta? Sonaba como una loca. Me encerrarían a mí antes que a él. Él era Gaspar, el encantador. Yo era Lorena, la esposa paranoica. Necesitaba pruebas. Necesitaba tiempo. Necesitaba a alguien. Una cara amiga. ¿Itzel? No. Itzel era mi amiga. Gaspar esperaría que corriera hacia ella. Necesitaba a alguien que él no esperara. Renata. Su hermana. La coartada. Marqué su número. Mi voz era un hilo tembloroso, apenas un susurro. ¿Lorena? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Suenas rara, dijo ella al contestar. Su voz siempre sensata, de doctora, clara y fuerte. Renata, necesito tu ayuda. Lloré. No pude evitarlo. Es una emergencia. No puedo explicarte por teléfono. Por favor, créeme. Lorena, me estás asustando. ¿Es Gaspar? ¿Te hizo algo? Siempre lo supo. En el fondo, ella siempre supo cómo era él. Por favor, ¿puedes venir ahora? Pero no vengas a la casa. Te lo suplico. Estaciónate en la esquina de la calle, junto al parque. Donde él no pueda verte desde la ventana del estudio. ¿Puedes? Hubo una pausa. Podía sentir su confusión, su duda. Lorena, está bien. Estoy en el hospital, pero salgo en 10 minutos. Llego en 20. Espérame allí. No hagas nada. Por favor, solo ven. Rápido. Colgué. 20 minutos. Tenía que fingir durante 20 minutos. Miré por la ventana del dormitorio. Gaspar estaba en el jardín, de espaldas, regando unas plantas. Hablando por teléfono otra vez. Probablemente con su cómplice, Cipriano. Era mi oportunidad. Bajé corriendo las escaleras. No me importó hacer ruido. Gaspar entró en ese momento, secándose el sudor de la frente. Lista, amor, dijo, sonriendo. Esa sonrisa que antes me derretía y ahora me parecía la mueca de una calavera. Fingí la sonrisa más grande y falsa de mi vida. Casi. Oye, se me olvidó algo. El bote de la basura de la cocina está a reventar. Voy a sacar la basura antes de irme. No quiero que la casa huela mal cuando llegue Renata. Él frunció el ceño. Un microsegundo. ¿La basura? ¿Tú? ¿Ahora? Sí, quiero que todo esté limpio para tu hermana, dije. Tomé la bolsa negra de la cocina, que ni siquiera estaba llena, y salí por la puerta de servicio que daba al callejón lateral. Caminé, no corrí. Me obligué a caminar. Con la bolsa de basura en la mano, como cualquier esposa abnegada. Cada paso era una tortura. Sentía sus ojos clavados en mi nuca. Llegué al final del callejón. Doblé la esquina. Y corrí. Corrí como alma que lleva el diablo. Corrí hasta la esquina del parque. Vi su auto. El auto de Renata. Corrí los últimos metros. Ella bajó la ventanilla, con el rostro pálido y lleno de preocupación. Lorena, por Dios. ¿Qué diablos pasa? Estás pálida como un fantasma. Estás temblando. No había tiempo. Saqué las llaves de Gaspar de mi bolsillo.
El metal brillaba bajo el sol. Se las lancé al asiento del copiloto. Guárdalas, le dije, con la voz rota, sin aliento. No me preguntes. Gaspar me está vigilando. Cree que voy a conducir ese auto. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué auto? Su auto. Creo que creo que está tratando de matarme. Las palabras salieron como un vómito, atropelladas. Oí una llamada. Cortó los frenos de su auto. Quiere que me estrelle en la autopista. Por 10 millones de pesos. La cara de Renata pasó de la confusión al horror absoluto. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No, eso no puede ser. Gaspar, no. Renata, escúchame. No tengo tiempo. Voy a ir a la policía ahora mismo. Si algo me pasa, si no sabes de mí en una hora, entrégale estas llaves a la policía. Diles que el auto está manipulado. Diles lo que oí. Por favor. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. Cuídate, Lorena. Por el amor de Dios, cuídate. Él te está usando, Renata, le dije, antes de darme la vuelta. La cena. Es su coartada. Quiere hacerse el viudo afligido contigo esta noche. Vi cómo esa última pieza encajaba en su mente. La duda en sus ojos desapareció, reemplazada por una furia helada. Corrí de vuelta a la casa. Entré, dejando la bolsa de basura vacía junto a la puerta. Gaspar estaba en la sala. ¿Tardaste mucho, no? Sí, el vecino, el señor Rodríguez, me detuvo para quejarse del perro de al lado, mentí. ¿Sabes qué? Con la prisa y el sol, me empezó a doler la cabeza. Horrible. Creo que tomaré un taxi para ir a la farmacia por unas migrañas, y de ahí me sigo al súper. No quiero arriesgarme a conducir tu auto si me siento mareada. Él me estudió por un largo segundo. Sus ojos, fríos, calculadores. ¿Había visto algo? ¿Sospechaba? Como quieras, dijo finalmente, encogiéndose de hombros y volviendo a su teléfono. Pero no tardes. Quiero ese salmón para la cena. Claro, amor. Salí de la casa. Cerré la puerta principal detrás de mí. Y por primera vez en 5 años, sentí que podía respirar. Aunque estaba corriendo por mi vida. No pedí un taxi a la farmacia. En cuanto doblé la esquina, en cuanto supe que estaba fuera de su vista, me eché a correr. Corrí como si el diablo me persiguiera, porque, de hecho, así era. Corrí con tacones, tropezando, sin aliento. No paré hasta que estuve a 3 calles de distancia, donde finalmente pude parar un taxi libre que pasaba. A la agencia del Ministerio Público de la delegación, por favor. Rápido, le dije al conductor, tratando de que mi voz no se quebrara, tratando de sonar normal. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Debo haberme visto como una lunática. Pálida como un papel, sudorosa, con el rímel corrido por las lágrimas de pánico y los ojos desorbitados. Pero, por suerte, en esta ciudad, ya nada sorprende a un taxista. No dijo nada. Solo pisó el acelerador. Durante los 15 minutos de trayecto, mi mente repasó todo, una y otra vez, en un bucle infernal. Cada mentira, cada manipulación, cada vez que me hizo sentir pequeña, estúpida o loca. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude ignorar todas las señales? La respuesta era simple y humillante, porque lo amaba. O, mejor dicho, amaba desesperadamente al hombre que él fingió ser durante el primer año. Llegué a la comisaría, que en realidad era una agencia del Ministerio Público enorme, un edificio gris e intimidante. Le pagué al taxista con un billete arrugado y entré corriendo, tropezando con mis propios pies. Había una fila. Gente esperando. No podía esperar. Necesito ayuda, grité al oficial que estaba en el mostrador, un hombre gordo y con cara de aburrimiento. Por favor, mi esposo está tratando de matarme. El oficial levantó la vista de su computadora, sin prisa. ¿Se pelearon, señora? ¿La golpeó? Tiene que ir a la ventanilla de violencia familiar.
No, no. No entiende, grité, sintiendo la histeria subir por mi garganta. Y literalmente, está tratando de matarme. Ahora mismo. Hoy. Manipuló los frenos de su auto para que yo me estrelle. El pánico en mi voz, la urgencia, debió ser suficiente. El aburrimiento del oficial desapareció. Se irguió. Hizo una llamada. 5 minutos después, me encontraba en una pequeña oficina sin ventanas, con olor a café rancio y papeles viejos. Frente a mí, una mujer de unos 45 años. Impecablemente vestida, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada que parecía atravesarme. Su placa decía Teniente Franco. Policía de investigación. Señora. Lorena, ¿verdad? Respire, me dijo con voz firme pero no hostil. Siéntese. Ahora, empiece por el principio. Y no omita nada. Cada detalle importa. Así que lo hice. Respiré hondo y lo solté todo. Le conté del café amargo. De la insistencia en que usara su auto. De mi auto convenientemente en el taller por problemas de frenos. De las noches que Gaspar pasó en el garaje. Y entonces, le conté de la conversación. Mi voz se quebró, pero me obligué a seguir. Oí como lo decía, teniente. Con mis propios oídos. Aflojé la línea de los frenos. La pendiente de la autopista. 10 millones de pesos. La póliza de seguro. Le conté sobre la cena con su hermana, Renata. La está usando como coartada. Me dijo que sería perfecto, que nadie sospecharía del viudo afligido, siendo consolado por su familia. Le conté que Renata tenía las llaves del auto. Mientras hablaba, vi que la teniente Franco tomaba notas. Rápido. Sin parar. No me interrumpía. Solo escribía. Cuando terminé, me quedé sin aliento, vacía. Esperando. Esperando que me dijera que estaba loca. Que era una esposa histérica inventando historias. Que no había pruebas. Ella dejó la pluma sobre el escritorio. Me miró fijamente durante un larguísimo segundo. Sé que sueno como una loca, susurré, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Pero le juro que es verdad. Le juro por mi vida que mi esposo va a matarme hoy si nadie lo detiene. La teniente Franco asintió lentamente. No suena loca, Lorena. Suena como una víctima. Y le creo. El alivio fue tan abrumador, tan repentino, que casi me caigo de la silla. Solté un sollozo que venía desde el fondo de mi alma. Ella se levantó. No había tiempo para consuelos. Organizaré un equipo. Necesito un perito mecánico forense de la fiscalía, ahora. Y una patrulla. Iremos a su casa. Ahora. Hizo una llamada, dando órdenes rápidas y precisas. Usted vendrá con nosotros, me dijo, colgando el teléfono. Pero, ¿y si me ve? ¿Y si se pone violento? Él es más fuerte que yo, teniente. Ella me puso una mano en el hombro. Su mano era firme, fuerte. Estará conmigo. No dejaré que le ponga una mano encima. Necesitamos confirmar su historia. Y necesitamos hacerlo antes de que él decida que usted está tardando demasiado y vaya a buscarla. Me subieron a una patrulla sin insignias, en el asiento trasero. Era una sensación surrealista. Estaba volviendo a mi casa, a la que había sido mi hogar, mi refugio, escoltada por la policía para arrestar a mi esposo por intento de asesinato. El mundo pasaba borroso por la ventanilla. Cada semáforo en rojo era una tortura. Mi mente no paraba. ¿Y si se había ido? ¿Y si había llamado a Cipriano? ¿Y si había descubierto que Renata tenía las llaves y le había hecho algo a ella? Más tarde, mucho más tarde, cuando el polvo se asentó y pude volver a hablar con Renata, ella me contó lo que pasó en esa casa en esos terribles 30 minutos mientras yo estaba en la comisaría. Me dijo que, después de que me fui, ella se quedó en su auto en la esquina, con las llaves de Gaspar quemándole el bolsillo. Estaba paralizada por la duda. ¿Era su hermano un mentiroso, un manipulador, un vago?
Sí, siempre lo había sido. ¿Pero un asesino? La idea era monstruosa. Me confesó que, por un momento, pensó en irse. En fingir que esa conversación nunca había pasado. En ir a la cena esa noche y ver qué pasaba. Pero luego, me dijo, recordó el terror puro en mis ojos. Un terror que no se puede fingir. Y recordó mi última frase, él te está usando, Renata. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si yo estaba equivocada, si estaba loca, Gaspar se enojaría, le gritaría, pero nada más. Si yo tenía razón, ella no podría vivir con la inacción. Así que, después de unos 10 minutos, respiró hondo, arrancó su auto y condujo la media cuadra hasta la casa. Se estacionó justo enfrente. Tocó la puerta principal. Gaspar abrió, y su sorpresa fue evidente. Pura, genuina sorpresa. Renata, dijo, tratando de sonreír, aunque la sonrisa le salió torcida. ¿Qué haces aquí tan temprano? Quedamos para la cena. ¿Y Lorena? No venía contigo. Renata me dijo que entró a la casa. La casa estaba impecable, olía a limpiador de pino. Pero ella sintió un frío anormal en el aire. Gaspar, ¿qué está pasando?, le preguntó directamente. Renata nunca se andaba con rodeos. Me encontré a Lorena en la esquina. Estaba, rota. Destrozada. La sonrisa de Gaspar vaciló. ¿Qué? ¿De qué hablas? Estaba aquí hace un momento, dijo que iba a la farmacia. Me dio esto, dijo Renata, sacando las llaves del sedán alemán. Las llaves de él. Me dijo que ibas a matarla. ¿Qué demonios significa eso, Gaspar? Renata me contó que la máscara de Gaspar no solo se resbaló. Se hizo añicos. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia pura. Una rabia que ella no le había visto en años. Esa perra te dijo que, siseó, con veneno en la voz. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Qué te dijo? Gaspar, me estás asustando. Estás pálido. ¿Qué hiciste? Dime dónde está, Renata, gritó, avanzando hacia ella, agarrándola del brazo. Y fue justo en ese momento, mientras se levantaba la voz y la furia lo dominaba, mientras la agarraba con fuerza, cuando ambos oyeron el sonido. El sonido agudo y creciente de las sirenas acercándose. Renata me dijo que Gaspar se congeló. El color desapareció de su rostro. Quedó blanco como el papel. Soltó su brazo. Miró por la ventana, y luego la miró a ella. No con rabia. Con un odio frío, absoluto, aterrador. Tú, Siseo. Tú la ayudaste. Esa noche, el sonido de las sirenas lo cambió todo. Cuando mi patrulla se detuvo frente a la casa, fueron las primeras en llegar. Renata y Gaspar estaban parados en el porche, congelados en esa escena de confrontación. Vi la cara de Gaspar descomponerse, palidecer aún más, cuando me vio bajar del auto, flanqueada por la teniente Franco y 2 oficiales más. Se dio cuenta. El juego había terminado. El silencio que cayó sobre nuestra calle usualmente tranquila fue ensordecedor. Las sirenas se apagaron, pero su eco parecía rebotar en las fachadas de las casas. Los vecinos, los mismos que me saludaban con sonrisas educadas, empezaban a asomarse por las cortinas. El espectáculo acababa de empezar. Gaspar R., dijo la teniente Franco, con una voz potente que no necesitaba gritar. Subió los 3 escalones del porche. Estamos aquí en respuesta a una denuncia muy grave. Su esposa, Lorena, nos ha informado que usted ha manipulado su vehículo personal con la intención de causarle la muerte. La cara de Gaspar pasó del shock a una indignación teatral. Era un actor consumado, y esta, lo supe en ese momento, era la actuación de su vida. ¿Qué? Gritó, abriendo los ojos de par en par, mirándome a mí. ¿Estás loca? Lorena, ¿qué diablos estás diciendo? ¿Qué les dijiste? Se giró hacia Franco, adoptando el papel de esposo confundido y agraviado. Teniente, por el amor de Dios, mi esposa no está bien. Está delirando, ha estado paranoica por meses.
Está bajo mucho estrés. Se lo inventó todo. Miente, siempre miente. Está tratando de destruirme. Renata, que había retrocedido hasta la pared junto a la puerta, solo lloraba en silencio, cubriéndose la boca. Señor, guarde la calma, dijo Franco, impasible. Su mirada era de acero. Tenemos una orden para que nuestro perito revise el vehículo en cuestión. El sedán negro. ¿Está en el garaje? Por supuesto que está en el garaje, espetó Gaspar, abriendo los brazos. Revisen lo que quieran. Adelante. No van a encontrar nada porque todo es una mentira de esta mujer. Abran el garaje, ordenó Franco a uno de sus oficiales. Gaspar, con un gesto de arrogancia, sacó un control de su bolsillo y lo abrió. Un oficial acompañó al perito mecánico, un hombre callado, mayor, con un overol gris, hacia el garaje. Oímos sus pasos resonar dentro. Nos quedamos en el porche, en un silencio insoportable. Gaspar, ahora en modo víctima, me lanzaba miradas de profunda decepción. No puedo creer que me estés haciendo esto, Lorena. Después de todo lo que te he dado. No te lo perdonaré. Cállese, señor, o lo arrestaré por amenazas e intimidación a una víctima, dijo Franco sin alzar la voz. Gaspar resopló, pero se calló. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. El sol pegaba fuerte. Podía oír a un perro ladrar a lo lejos. Podía oír la respiración entrecortada de Renata. Yo solo temblaba, abrazándome a mí misma, rezando para no estar equivocada. Aunque saber que tenía razón era 1000 veces peor. Finalmente, el perito salió del garaje. Venía limpiándose las manos engrasadas en un trapo rojo. Caminó sin prisa hacia la teniente Franco. Todo el mundo contuvo la respiración. Teniente, dijo el perito con voz monótona, profesional, la línea de frenos del eje trasero fue cortada intencionalmente. Un grito ahogado salió de mi garganta. Fue un corte limpio. Usaron una herramienta de corte preciso, probablemente unas pinzas de corte lateral. Es un trabajo profesional. Sabían lo que hacían. Hizo una pausa, miró a Gaspar, que se había quedado rígido, y luego a mí. Habría fallado. Sin duda. Está diseñado para resistir la presión baja de la ciudad, pero al primer frenazo fuerte en una pendiente, con el líquido de frenos caliente, la presión habría reventado la línea. El auto se habría quedado sin frenos por completo. Muerte segura. Renata se derrumbó. Literalmente. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas al suelo del porche. Y Gaspar, no. No. Dios mío. Dime que no es verdad. Dime que no lo hiciste. Gaspar no dijo nada. Su rostro estaba pálido, cerúleo. Sus ojos fijos en el perito. La actuación había terminado. La teniente Franco asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Se giró hacia sus oficiales. Gaspar R. queda detenido por el delito de intento de homicidio calificado. 2 oficiales se movieron al instante. No pueden hacerme esto, gritó Gaspar, ahora con pánico real, la voz aguda. Ella me tendió una trampa. Fue ella. Ella lo cortó para culparme. Quiere mi dinero. Tiene derecho a guardar silencio, dijo el oficial mientras le ponía las esposas detrás de la espalda. Y entonces, su mirada encontró la mía. El pánico desapareció, reemplazado por un veneno puro, destilado. Tú, maldita zorra, me gritó, luchando contra los oficiales que lo empezaban a bajar por las escaleras. Traidora. Me las vas a pagar. Te odio. ¿Y me oyes? Te odio. Lo arrastraron escaleras abajo, metiéndolo en la patrulla. Yo solo me quedé allí, temblando, incapaz de moverme, mientras las palabras zorra y traidora rebotaban en el silencio de la calle. Vi cómo se llevaban al monstruo con el que había compartido mi cama, mi casa y mi vida. La teniente Franco se acercó a mí. Renata seguía en el suelo, sollozando. ¿Se encuentra bien, Lorena? Negué con la cabeza. No. No estaba bien.
Y tenía la terrible sensación de que no volvería a estarlo nunca. Pausa en la narración. Si estás tan impactado como yo lo estaba en ese momento, si tu corazón está latiendo tan rápido como el mío, por favor, tómate un segundo para darle like a este video. Ayuda mucho a que mi historia se conozca. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte al canal. También, me ayudaría muchísimo si dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad estás escuchando esto. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas que podrían estar en una situación similar. Gracias por tu apoyo. Continuemos. Los días que siguieron son un borrón. Un borrón gris, espeso, con olor a miedo y a trámites legales. No podía volver a la casa. Era una escena del crimen. Estaba precintada. Todas mis cosas estaban adentro. Mi ropa, mis fotos, mi vida. Me quedé en el pequeño apartamento de mi mejor amiga, Itzel. Itzel había sido mi dama de honor. Gaspar la odiaba. Esa amiga tuya es una víbora, me decía. Es una mala influencia. Ahora entendía por qué. Itzel era demasiado inteligente. Nunca le compró el cuento a Gaspar. Siempre lo había mirado con recelo. Amiga, como no nos dimos cuenta, me decía mientras me arropaba en su sofá, porque yo no paraba de temblar. Ese cabrón, siempre supe que era un patán, un vividor, pero un asesino. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Gaspar gritándome zorra. O peor, me imaginaba en la autopista, en esa curva, pisando un pedal de freno que se hundía hasta el fondo, el sonido del metal retorciéndose. Me despertaba gritando, bañada en sudor frío. 2 días después del arresto, la teniente Franco me llamó a la comisaría. Lorena, necesito que venga. Nos metimos a fondo en las computadoras y los teléfonos de Gaspar. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, su voz profesional, pero seria. Itzel me acompañó. Se sentó conmigo en esa misma oficina sin ventanas, sosteniendo mi mano. Me senté frente a Franco, con un café de máquina que sabía a plástico quemado. No actuaba solo, dijo Franco sin rodeos. Encontramos correos encriptados, borrados, pero los recuperamos. ¿Hablaba con un tal Cipriano G? ¿Le suena el nombre? Negué con la cabeza. Un ex socio de Gaspar. Tuvieron un negocio de importaciones que quebró hace 3 años. Parece que Gaspar le debía mucho dinero a Cipriano. Mucho. Mi estómago se revolvió. Así que Gaspar iba a pagarle a él con mi dinero del seguro. Exactamente, asintió Franco. Cipriano fue quien le aconsejó cómo hacerlo. Encontramos búsquedas en internet en la computadora de Cipriano sobre cómo hacer que un corte de frenos parezca un accidente, y tiempos de respuesta de peritos mecánicos forenses. Sentí náuseas. Habían investigado. Habían planeado. Y encontramos algo más, Lorena, dijo Franco, y su voz, si era posible, se suavizó un poco. Algo que tiene que ver con usted. Encontramos un borrador en su computadora. Y luego encontramos el original en la caja fuerte de su estudio. Un testamento. Me puso una copia en el escritorio. Es su testamento. Firmado ante notario hace 6 meses. Pero yo no. Usted le dejaba todo. Absolutamente todo. La casa, las cuentas, sus fondos de retiro. Todo. La firma parece auténtica. Miré el papel. Era mi firma. La reconocería en cualquier lugar. Y entonces, recordé. Hacía 6 meses. Una noche de martes. Yo estaba cocinando, preparando esa pasta que a él le gustaba. Él llegó tarde, apurado. Mi amor, qué bueno que te veo, dijo, dándome un beso rápido. Tengo que salir corriendo, pero necesito que me firmes unos papeles. Son de la hipoteca, una refinanciación. Ya sabes, para bajar los intereses. El notario me está esperando. Puso una pila de papeles en la barra. Confía en mí, ¿sí? Ya lo leí todo. Pero, Gaspar,
¿no debería leerlos yo también? Estaba secándome las manos en el delantal. Él se rió. Esa risa encantadora, la que usaba para conseguir todo. Confía en mí, Lorena. ¿Cuándo te he fallado? Eres un artista, no te aburriré con números. Solo firma aquí, aquí y aquí. Rápido, que se me hace tarde. Y yo firmé. Confié. Firmé mi propia sentencia de muerte en la barra de la cocina. No solo planeaba matarme, le dije a Franco, con la voz muerta. Lo hacía desde hacía meses. Cada beso, cada te amo, cada cena, todo era una mentira mientras preparaba mi testamento falso. Lo siento mucho, Lorena, dijo Franco. Yo también, respondí. Pero no estaba segura de que sentía más, tristeza o una rabia volcánica, una rabia contra mí misma, contra mi propia estupidez, que amenazaba con consumirme. Mientras yo me ahogaba en mi propia estupidez y dolor, Renata estaba viviendo su propio infierno. Me lo contó semanas después, en una larga llamada telefónica, cuando ambas pudimos volver a respirar. Estaba devastada. Destrozada. El hermano que ella había ayudado a criar, el niño que había protegido después de que su padre los abandonara, era un monstruo. Me confesó que, la noche del arresto, una parte de ella todavía quería creer que era un error. Que el mecánico se había equivocado. Que yo había mentido. Así que fue a visitar a Gaspar a la cárcel, al área de detención preventiva. Necesitaba oírlo de su boca. Gaspar, por supuesto, activó su encanto manipulador. En cuanto la vio, se echó a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Renata, hermana, tienes que sacarme de aquí, le suplicó, agarrando los barrotes. Esa perra me tendió una trampa. Te lo juro. Ella lo planeó todo. Seguro tiene un amante. Contrató a ese mecánico para que mintiera. Y quiere quedarse con mi dinero, con mi casa. Renata casi le cree. El lazo de sangre es fuerte. Y Gaspar siempre había sabido cómo mentirle, cómo hacerla sentir culpable. Pero entonces, me dijo ella, recordó mi cara en la esquina. El terror puro, animal, en mis ojos. Un terror que no se puede fingir. Y recordó la voz de Gaspar gritando, dime dónde está. Sabía que su hermano era un mentiroso patológico. Pero ahora sabía que también era algo mucho peor. Atormentada por la duda, sintió que había algo más. Si él había hecho esto, ¿qué más había hecho? Si había un plan A, ¿habría un plan B? Le pidió permiso a la teniente Franco para entrar a la casa, que seguía precintada como escena del crimen. La excusa fue que necesitaba recoger ropa limpia y artículos personales para Gaspar, para sus audiencias. Franco, que confiaba en ella, que veía su dolor, se lo permitió. La acompañó una oficial. Pero Renata no buscaba ropa. Buscaba respuestas. Me contó que siempre supo que Gaspar era reservado, casi paranoico con sus cosas. Recordó que él solía usar una pequeña grabadora digital para notas de trabajo, decía que su mente iba muy rápido y necesitaba grabar sus ideas brillantes. Buscó en el estudio. El lugar estaba revuelto por el primer cateo, pero ella conocía sus escondites. Y la encontró. No estaba a simple vista. Estaba escondida en un libro hueco en el librero. Un ejemplar viejo de El Conde de Montecristo. ¡Qué ironía tan repugnante! Renata se sentó en el suelo del estudio, con la oficial esperando pacientemente en la puerta, y le dio al play. Lo que escuchó, me dijo, la destrozó por completo. Era el diario de voz de Gaspar. Su voz, tranquila, calculadora, narcisista, llenando el silencio. Plana, los frenos, decía la voz de su hermano. Revisado hoy. La pendiente de la autopista es la mejor opción. 0 testigos. Rápido. Limpio. Hubo una pausa. Un suspiro. Plan B, continuó Gaspar, en caso de que el plan A falle por alguna razón. O si Lorena se pone rara. Veneno. Lento. En el café de la mañana. Dosis pequeñas de arsénico. Buscar proveedor. Cipriano dice que conoce a alguien.
La muerte será más lenta, parecerá una enfermedad. Pero es más complicado. Mejor el plan A. Más rápido. Renata ahogó un sollozo. La grabación continuaba. Hablaba de Cipriano. Hablaba de la deuda. Hablaba de los 10 millones de pesos. Y hablaba de mí. Es una lástima, de verdad, dijo Gaspar en la grabación, con un tono casi melancólico. Una parte de mí, la parte estúpida, supongo que sí la quiso. Es una buena mujer. Obediente. Pero el dinero es el dinero. Y 10 millones de pesos son 10 millones de razones. Se acabó el juego. Renata apagó la grabadora. Se quedó en el suelo, temblando, vomitando en el bote de basura del estudio. Con el corazón hecho pedazos, se levantó, guardó la grabadora en su bolso y salió de la casa. Fue directamente a la comisaría y se la entregó a la teniente Franco. Sabía que acababa de clavar el último clavo en el ataúd de su propio hermano. Fue el acto de traición más doloroso y, a la vez, el acto de justicia más puro de su vida. El título de esta historia tenía razón. Mi esposo dañó los frenos, pero nunca esperó que su propia hermana lo traicionara. Con la grabación de voz, el caso estaba sellado, blindado. Ya no era mi palabra contra la suya. Era su propia voz, su propia confesión. No había forma de que Gaspar se salvara. La grabación no solo confirmaba el plan A, los frenos, sino que revelaba un escalofriante plan B, el veneno, y vinculaba directamente a Cipriano con la conspiración. La teniente Franco actuó de inmediato. Con esa cinta, un juez emitió una orden de arresto para Cipriano G. Lo atraparon esa misma tarde, en su departamento, con una maleta hecha, intentando huir de la ciudad. En cuanto supo que teníamos la grabación, Cipriano se desmoronó. Su abogado le dijo que estaba acabado. Intentó negociar. Cantó como un pájaro. Confesó todo, la deuda de juego que Gaspar tenía con él, como Gaspar le ofreció una parte del seguro para limpiar la cuenta, como él mismo investigó los métodos y le aconsejó sobre los frenos. Cómo contactó a un químico para conseguir el arsénico para el plan B. Parecía que todo había terminado. Los dos monstruos estaban tras las rejas. Pero no fue así. Yo me había ido de la ciudad. Estaba aterrada. Me fui a casa de mis padres, en un pequeño pueblo a 3 horas de la capital. Un lugar tranquilo donde todos se conocen. Pensé que allí estaría a salvo. Pero la red de Cipriano era amplia. Él no era solo un empresario fracasado, estaba metido en cosas turbias, lavado de dinero, contactos peligrosos. Una noche, sonó el teléfono de la casa de mis padres. Eran las 2 de la madrugada. Mi padre, asustado, contestó. Nadie habló. Solo se oía una respiración. Lenta, profunda, rasposa. Y luego, un clic. Fue un número equivocado, dijo mi padre, tratando de sonar tranquilo. Pero lo vi palidecer. 2 noches después, oímos un ruido en la planta baja. Un raspado metálico en la puerta trasera. Como si alguien intentara forzar la cerradura. Mi padre, que tiene 70 años, bajó con un bate de béisbol. Yo llamé a la policía local, con las manos temblando. Cuando llegaron, no había nadie. Pero encontraron marcas de palanca en la cerradura. Alguien había intentado entrar. Me di cuenta de que no estaba a salvo. En ningún lugar. La teniente Franco me llamó al día siguiente. Le conté lo sucedido. Lorena, la red de Cipriano es peligrosa, me dijo, su voz dura. Están tratando de asustarla. Quieren que retire los cargos. Que diga que la grabación es falsa. Y jamás, le dije, con una furia que no sabía que poseía. Quiero que se pudra en la cárcel. Lo sé. Pero mientras organizamos la protección federal para usted como testigo clave, tiene que cuidarse. No salga sola. No hable con extraños. Cierre todo con llave. Viví como una prisionera en la casa de mis padres, la casa donde crecí. Saltaba con cada ruido. No dormía. Perdí 10 kilos.
Fue en medio de ese caos, de ese miedo constante, que mi abogado me encontró. Me llevó los papeles del divorcio. Es un divorcio necesario, me dijo suavemente. Por causal de intento de homicidio. Será rápido. No tiene que volver a verlo. Me senté en la mesa de la cocina donde había hecho la tarea de niña, bajo la mirada preocupada de mi madre, y firmé los papeles que deshacían mi matrimonio. Lorena R., firmé. Mi apellido de soltera. No sentí alegría. No sentí tristeza. Solo un alivio helado, profundo. Como si me hubieran quitado un tumor del alma. Estaba rota, estaba asustada, estaba escondida. Pero, por primera vez en 5 años, era libre. Oficialmente, legalmente, libre de Gaspar. El juicio fue un circo mediático. En cuanto se filtró la historia del Plan B y la grabación de voz, los medios se volvieron locos. El asesino del café, lo llamaban. La viuda negra al revés. Afortunadamente para mí, la teniente Franco y la fiscalía se aseguraron de que mi identidad se mantuviera protegida. Me clasificaron como testigo protegida. Yo testifiqué, pero lo hice detrás de un biombo. Mi voz distorsionada. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Contar, frente a un juez y a un jurado, como el hombre que amaba planeó mi muerte. La defensa de Gaspar fue agresiva. Intentaron pintarme como una mujer despechada, una cazafortunas que se había aliado con Cipriano para tenderle una trampa a Gaspar. Pero no pudieron luchar contra la grabación. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral cuando la pusieron. La voz de Gaspar, mi esposo, tranquila, calculadora, llenando el silencio. Plan B, veneno. Lento. En el café de la mañana. Vi al jurado. Vi sus caras. Vi el horror en sus ojos. No deliberaron por mucho tiempo. Gaspar fue condenado a 25 años de prisión por intento de homicidio calificado, conspiración y fraude. 25 años. En México, con las apelaciones y la burocracia, quizás saldría en 15 o 20. Pero era suficiente. Cipriano, por cooperar y testificar contra Gaspar, recibió 10 años. Cuando escuché la sentencia, no celebré. No lloré. Solo sentí que el peso del mundo, un peso de 10 toneladas, se quitaba de mis hombros. Salí del juzgado por una puerta trasera, me metí en el auto de Itzel y vomité en un bote de basura en la siguiente esquina. La justicia se había cumplido, pero eso no traía paz. El trauma estaba grabado en mi ADN. Empecé a ir a terapia. Era un desastre. No podía confiar en nadie. Si el hombre que durmió a mi lado por 5 años era un monstruo, ¿quién no podía serlo? La teniente Franco me recomendó a la doctora Olea. En la primera sesión, me senté en su diván y lo primero que le dije fue, me siento tan estúpida, doctora. ¿Cómo pude vivir 5 años con él? ¿Cómo pude ser tan ciega? Debí haberlo visto. Todas las señales estaban ahí. La doctora Olea me escuchó con una paciencia infinita. Y luego, me dio las palabras que necesitaba oír, las palabras que empezaron a sanarme. Lorena, no eras estúpida, me dijo con voz suave pero firme. Estabas siendo sistemáticamente desmantelada. Lo que viviste tiene nombres. Se llama gaslighting. Me explicó cómo Gaspar me hacía dudar de mi propia realidad, de mi propia cordura. El café no está amargo, Lorena, estás exagerando. No te miré mal en la cena, estás paranoica. Se llama love bombing, continuó. Los primeros meses, te bombardeó con amor, con regalos, con atención. Te llevó a Cancún, te compró ese brazalete. Te hizo adicta a esa validación. Para que, cuando la retirara, hicieras cualquier cosa por recuperarla, como dejar tu trabajo. Y se llama aislamiento financiero y social, concluyó. Te convenció de dejar tu independencia. Te alejó de tus amigos. ¿Cuántas veces te dijo que Itzel era una mala influencia? ¿Que tu familia te controlaba? Te dejó sola, Lorena. Dependiente de él. Un depredador no ataca a la presa cuando está en la manada. Espera a que esté sola. Lloré.
Lloré por primera vez, no de miedo, sino de comprensión. No era estúpida. Había sido manipulada. La terapia fue brutal. Fue como volver a vivirlo todo, pero esta vez, con los ojos abiertos. Fue la parte más difícil de mi recuperación y la más necesaria. Gaspar estaba en la cárcel, pero una parte de él seguía viviendo en mi cabeza, susurrándome que yo era una tonta. Y yo tenía que desalojarlo. Pasó un año. Un año de terapia intensa, de pesadillas recurrentes, de aprender a ponerle nombre a los demonios. De aprender a vivir de nuevo. Me mudé. Vendí la casa del horror. El banco se quedó con la mitad, Gaspar con la otra mitad, que se fue directo a pagar abogados. Me quedé con muy poco, pero era mío. Compré un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad. Un lugar solo mío, en un quinto piso, con una sola entrada y 3 cerraduras en la puerta. Conseguí un trabajo como diseñadora freelance. Empecé poco a poco, con proyectos pequeños. Volví a pintar. Llené mis paredes de lienzos con colores brillantes. Mi vida era pequeña, era silenciosa, pero era mía. Y un día, visitando un refugio de animales, la vi. Era una perra mestiza, de color negro azabache, flaca como un esqueleto. Estaba en un rincón de la jaula, temblando. Tenía una cicatriz que le cruzaba el hocico. El cuidador me dijo que la habían encontrado desnutrida, abandonada en la carretera. Alguien la había usado para peleas y luego la había desechado. Me arrodillé frente a la jaula. Ella me miró con sus ojos tristes, pero no me ladró. Solo temblaba. Ella también es una sobreviviente, le dije al cuidador. La adopté. La llamé Sombra. Sombra se convirtió en mí, bueno, en mi sombra. Dormía al pie de mi cama, en su propio colchón. Me seguía a la cocina, al baño. Y si oía un ruido extraño en el pasillo, si el elevador se paraba en mi piso, gruñía con una ferocidad que venía de lo más profundo de su pecho. Me hacía sentir segura. Nos estábamos curando mutuamente. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que por fin podía empezar de cero. Hasta que una mañana, revisé mi buzón. Encontré un sobre blanco, normal y corriente. Sin remitente, sin sello. Solo mi nombre, Lorena, escrito con una caligrafía tosca, enojada. Se me heló la sangre. Él no sabía dónde vivía. Nadie lo sabía, excepto mis padres, Itzel y Renata. Me subió un escalofrío. Lo abrí allí mismo, en el vestíbulo del edificio, con las manos temblando. Dentro, una sola hoja de papel de cuaderno. Una sola frase, escrita con mayúsculas. En la cárcel se hacen amigos. ¿Crees que todo terminó? El sobre se me cayó de las manos. El aire volvió a faltarme. Él me había encontrado. Sabía dónde vivía. Corrí a mi apartamento, cerré las 3 cerraduras. Llamé a la teniente Franco. Estaba hiperventilando. Me encontró, Franco. Me mandó una carta. ¿Sabe dónde vivo? Cálmese, Lorena. Voy para allá. Franco llegó en 20 minutos. Vio la nota. Hizo algunas llamadas. Es Gaspar, confirmó media hora después. Su voz era pura furia. Tiene contactos, incluso en alta seguridad. Le pidió a un recluso que acaba de salir, un tipo de poca monta, que la buscara y dejara la nota. Está intentando asustarla. Es lo único que le queda. Está furioso por lo del juicio y porque usted vendió la casa. ¿Y qué van a hacer? ¿Sabe dónde vivo? Ya lo movimos a un módulo de aislamiento. Sin privilegios. Sin visitas, excepto de su abogado. Y puse una patrulla discreta en su calle. No puede volver a tocarla, Lorena. Se lo prometo. Solo quiere meterse en su cabeza. Lo logró, dije, temblando en mi propio sofá. No deje que gane, dijo Franco. No deje que le quite también su paz. Esa noche, no pude dormir. Sombra tampoco, gruñía a la puerta. Pero mientras miraba a mi perra, tan valiente, mi miedo se convirtió en rabia.
Una rabia fría. ¿Seguiría huyendo de él toda mi vida? ¿Dejaría que me controlara con una estúpida nota desde una celda? No. Se acabó. Al día siguiente, un periodista local que había cubierto el juicio me contactó. Llevaba meses buscándome. Me ofreció hacer un podcast. Anónimo. Solo mi voz. Para hablar sobre la violencia psicológica, sobre las señales. Había dicho que no 10 veces. Ese día, le respondí. Acepto. Dudé. Tenía miedo. Pero luego pensé en esa nota. Pensé en Gaspar, pudriéndose en la cárcel, todavía intentando controlarme. El podcast se grabó. Hablé de todo. Del gaslighting. Del aislamiento. De la grabación. De cómo me sentí estúpida. De cómo me hizo dudar de mi propia cordura. Se emitió una semana después. Mi bandeja de entrada, la que creé para el podcast, explotó. Cientos de correos. Me pasó lo mismo. Estoy viviendo eso ahora mismo. Mi esposo también me llama, loca. Tu historia me dio el valor para irme. Gracias a ti, denuncié. Lloré de nuevo. Pero esta vez, no era por miedo ni por tristeza. Era por conexión. Mi dolor, mi infierno personal, se había convertido en un faro para otras. Gaspar había intentado silenciarme para siempre, y en el proceso, me había dado la voz más fuerte que jamás había tenido. En todo este tiempo, en este año de reconstrucción, hubo una relación que quedó en el limbo, la mía con Renata. No habíamos hablado mucho desde el juicio. Un par de mensajes de texto. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Ahí voy. Había un muro invisible entre nosotras. Un muro hecho de sangre y traición. Ella era la hermana del hombre que intentó matarme. Ella llevaba su sangre. Pero también era la mujer que, en el fondo, me había salvado. El día que testificó, que la fiscalía le hizo identificar la voz de Gaspar en la grabación, fue brutal. Vi cómo Gaspar la miraba desde el banquillo. Con ojos de asesino. Ella había perdido a su hermano ese día. Yo había perdido a mi esposo mucho antes. Me sentía culpable. Ella había sacrificado a su familia, su única familia, por mí. Por una cuñada que apenas conocía. Un día, después de lo del podcast, recibí un mensaje suyo. Era más largo. Lorena, sé que ha pasado mucho tiempo, y lo entiendo. Pero me gustaría mucho verte. ¿Podemos tomar un café? Mi primer instinto fue decir que no. La sola idea de reconectar con ese apellido, con esa sangre, me daba náuseas. Pero Sombra puso su cabeza en mi regazo, y recordé lo que era estar sola y asustada. Sí, respondí. En el café del parque. Mañana. La vi llegar. Parecía mayor. Tenía canas nuevas en las sienes y una tristeza permanente en los ojos. Ya no era la doctora segura de sí misma. Parecía, frágil. Nos sentamos en silencio durante un minuto. Lorena, empezó ella, con la voz temblorosa, sé que nada de lo que diga puede. Tú me salvaste, Renata, la interrumpí. Levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si no fuera por ti, continué, sintiendo que por fin decía la verdad en voz alta, si no hubieras confiado en mí en esa esquina, si no hubieras tenido el valor de buscar esa grabación, él estaría libre. O yo estaría muerta. Probablemente lo segundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero es mi hermano, Lorena. Es mi sangre. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude traicionarlo así? Tú no lo traicionaste, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. El contacto fue extraño, pero correcto. Él nos traicionó a las dos. Tú no hiciste nada malo. Tú también eres una víctima de él. Él te usó como coartada. Él te mintió toda tu vida. Él te puso en una posición imposible, y tú elegiste hacer lo correcto. Eso no es traición. Eso es valentía. Gaspar me quitó a mi esposo, dije, sintiendo la verdad de esas palabras.
Y a ti te quitó a tu hermano. Nos destruyó a ambas. Estamos solas en esto, juntas. Renata apretó mi mano. Visité a Gaspar la semana pasada. En el módulo de alta seguridad. Quería, no sé, quería ver si había algún remordimiento. Algo. ¿Y lo había? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Renata negó con la cabeza. Solo había odio. Me dijo que yo estaba muerta para él. Que ambas éramos unas zorras traidoras. Que nos pudriéramos. Asentí. Ese es el verdadero Gaspar. Lo sé, dijo ella, secándose las lágrimas. Me costó 40 años, y la vida de una mujer inocente, pero finalmente lo sé. Nos quedamos bebiendo nuestro café. El muro entre nosotras se había disuelto. No éramos cuñadas. No éramos amigas. Éramos algo más. Éramos dos sobrevivientes de Gaspar. Y ese, descubrí, es un vínculo más fuerte que la sangre. La vida empezó a tomar un ritmo. Un ritmo nuevo, tranquilo, casi normal. Mi trabajo freelance iba bien. Sombra y yo teníamos nuestra rutina, caminatas por el parque, trabajo en casa, películas en la noche. Las pesadillas empezaron a espaciarse. Ya no saltaba cada vez que oía el elevador. Pensé que la historia de Gaspar, para mí, había terminado. Estaba encerrado, aislado, y yo estaba libre. Estaba equivocada. Recibí una llamada un martes por la tarde. Era la teniente Franco. Ya no hablábamos a menudo, solo un mensaje de texto en Navidad. Así que supe que era importante. Lorena, hola. Siento molestarte. Sé que estás bien. Hola, teniente. Sí, todo bien. ¿Pasó algo? Se escapó, mi corazón dio un vuelco. No, no, se apresuró a decir. Tranquila. Él sigue en alta seguridad. No, esto es, diferente. Es sobre algo, antiguo. Estamos digitalizando archivos fríos, y mi equipo está revisando casos antiguos de Gaspar, buscando patrones para otros casos no resueltos. Ya sabes, por su perfil sociópata. Y encontramos algo. Un nombre. Se llamaba Leticia. Leticia Solano. ¿Quién era ella? Fue su novia antes que tú. Mucho antes. Hace 8 años. Tuvieron una relación de 2 años. Vivieron juntos. ¿Qué pasó con ella, teniente? Pregunté, y sentí un frío recorrer mi espalda. Hubo una pausa pesada en la línea. Murió, Lorena. Hace 8 años. En un accidente de auto. Sola. En una curva peligrosa en la carretera a Cuernavaca. Me senté. Las piernas me fallaron. Estaba en mi cocina, y tuve que agarrarme de la barra. El auto se quedó sin frenos, continuó Franco, con voz monótona, leyendo el reporte. Perdió el control en la pendiente. El reporte dice que el auto estaba en mal estado, era un modelo viejo. Un accidente trágico. El caso se cerró como accidental. Oh, Dios mío, susurré. No. Y adivina qué, Lorena. Gaspar, que entonces tenía 28 años, acababa de ser nombrado, un mes antes, beneficiario de su póliza de seguro de vida. ¿Cuánto? 1.000.000 de pesos de esa época. 1.000.000 de pesos. Están diciendo que él también la. No podemos probarlo, Lorena. Ha pasado demasiado tiempo. El auto fue chatarra hace años. Los testigos ya no recuerdan. Pero el patrón es idéntico. Un auto en mal estado, una póliza de seguro, una mujer muerta. Él aprendió. Contigo, usó su propio auto, uno en perfecto estado, y una póliza 10 veces mayor. Me quedé en silencio, tratando de procesar. 10 millones de pesos era mi precio. 1.000.000 fue el de ella. Yo fui la actualización de su plan. Dios mío. No fui la primera, dije, más para mí que para ella. El silencio de Franco fue elocuente. No, Lorena, dijo finalmente.
No fuiste la primera. Hizo una pausa, y luego dijo las palabras que se grabarían en mi cerebro para siempre, las palabras que me perseguirían y, a la vez, me liberarían. Pero fuiste la primera que sobrevivió. Colgué el teléfono. Leticia. Leticia Solano. Un nombre. Un fantasma. Una mujer que nunca conocí. Una mujer cuyo nombre nunca había oído. Y, sin embargo, estábamos conectadas de la forma más horrible, más íntima posible. Él había practicado con ella. El plan de Gaspar no era una idea nueva. Era un método probado. Con ella funcionó. El auto estaba en mal estado. Un accidente creíble. 1.000.000 de pesos. Un buen pago. Conmigo, fue más ambicioso. 10 millones. Y por eso, necesitaba que todo pareciera un accidente impecable en un auto en perfecto estado. Por eso lo hizo él mismo. Por eso fue tan cuidadoso. Y por eso, falló. Falló porque yo estaba viva. ¿Por qué? La respuesta era simple y escalofriante, Renata. Si Gaspar no hubiera sido tan arrogante, tan narcisista, como para planear mi muerte el mismo día que su hermana venía a cenar. Si no hubiera querido tener la coartada perfecta del viudo afligido. Si no hubiera existido una Renata a quien yo pudiera llamar en mi desesperación, a quien pudiera darle esas llaves, yo estaría muerta. Igual que Leticia. Me salvó una coincidencia. Una cena familiar. La arrogancia de mi asesino. Me pasé el resto del día buscando información. Internet es un archivo infinito. Encontré su antiguo perfil de Facebook. Estaba casi inactivo, pero ahí estaba. Era bonita, sonreía mucho en sus fotos. Tenía un perro Golden Retriever. Le gustaban los girasoles. Y encontré dónde estaba enterrada. En un panteón al sur de la ciudad. Al día siguiente, compré el ramo de girasoles más grande que encontré. Conduje hasta el panteón. Dejé a Sombra en el auto con las ventanas abajo. Busqué la tumba. Me tomó casi 1 hora. El cementerio era enorme. La encontré en una esquina, junto a un árbol seco, descuidada, medio cubierta de hierba. La lápida era simple, de mármol gris. Leticia Solano. Amada hija. Me arrodillé. Arranqué la hierba seca que cubría su nombre. Hola, Leticia, susurré. El aire estaba quieto. Caluroso. No me conoces. Mi nombre es Lorena. Y yo también conocí a Gaspar. Las lágrimas empezaron a caer. Lágrimas calientes, de rabia, de culpa, de una tristeza abrumadora. Siento mucho que nadie te escuchara, le dije a la piedra fría. Siento mucho que no tuvieras a nadie a quien darle las llaves. Siento mucho que él se saliera con la suya contigo. Él no ganó, Leticia. No al final. Está en la cárcel. Está encerrado. Y no volverá a hacerle esto a nadie más. Te lo juro. Puse los girasoles en el florero vacío. El amarillo brillante contrastaba con el gris de la tumba. A ti no te escucharon. No tuviste una hermana que te salvara. No sé por qué yo sí tuve suerte. No es justo. No lo es. Pero te juro, le dije, poniendo mi mano sobre la lápida, te juro que voy a vivir. No solo por mí. Voy a vivir mi libertad por las dos. No dejaré que él me quite ni un segundo más. No dejaré que tu muerte sea en vano. Te lo prometo. Me quedé allí un largo rato. Hablando con ella. Contándole. Cuando me levanté, el sol se estaba poniendo. Por primera vez, no me sentía solo como una sobreviviente. Me sentía como una testigo. La testigo que Leticia nunca tuvo. Pasaron 2 años desde mi divorcio. 2 años desde que Gaspar fue sentenciado. Mi vida había encontrado su ritmo. Mi trabajo era estable. Sombra era mi compañera inseparable. Incluso había empezado a tener citas. Con mucha cautela. Mi detector de idiotas estaba afinadísimo. Pero había una cosa que no había hecho.
No había vuelto a conducir en carretera. Manejaba por la ciudad, para ir al súper, para visitar a Itzel, a mis padres. Pero la idea de una autopista, de una pendiente, de superar los 80 kilómetros por hora me paralizaba. El pánico me cerraba la garganta. El fantasma de Gaspar todavía tenía sus manos en el volante. Hasta esa mañana. Era un sábado. El aniversario del día en que todo pasó. Me desperté. El sol brillaba. Miré a Sombra, que dormía a mis pies, roncando suavemente. Hoy es el día, niña, le dije. Ella levantó la cabeza, moviendo la cola, sin entender. No hice un gran plan. No me puse ropa especial. Solo tomé mis llaves, le puse la correa a Sombra y bajamos al auto. Mi auto. Uno nuevo, que yo misma había comprado, pagado con mi propio dinero de mi trabajo. Un auto que ningún hombre había tocado. Puse a Sombra en el asiento trasero. Le abroché su cinturón de seguridad para perros. Conduje. Salí de mi colonia, tomé las avenidas principales. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos sudaban sobre el volante. Y antes de darme cuenta, estaba en la rampa de entrada a la autopista. La misma autopista. La que llevaba al supermercado caro. La que tenía la pendiente peligrosa. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta. Que me fuera a casa. No, me dije en voz alta. No. Aceleré. Me incorporé al tráfico. 60 kilómetros por hora. 80, 90. Me mantuve en el carril derecho. Cada auto que me rebasaba me hacía saltar. Cada vez que tocaba el freno, mi pie temblaba. Y entonces, la vi. La salida. Y la pendiente. La larga bajada con la curva cerrada al final. El lugar donde Gaspar había planeado que yo muriera. Mi cuerpo quería frenar. Quería detenerse. En lugar de seguir de largo, giré el volante. Tomé la salida. Conduje lentamente por la carretera lateral. Hasta el mirador. El mirador que estaba justo antes de la curva más peligrosa. Detuve el auto en el acotamiento. Apagué el motor. El silencio fue absoluto. Roto solo por mi respiración agitada. Bajé del auto. Sombra se asomó por la ventanilla, pero se quedó tranquila, observándome. Caminé hasta la barrera de contención. Era de metal, fría. Miré hacia abajo. El barranco. 100 metros de caída. Rocas y árboles secos. Ahí es donde debería haber terminado. Hecha un amasijo de metal y huesos. Olvidada, como Leticia. Imaginé el auto volando por el aire. Imaginé el sonido del cristal rompiéndose, del metal retorciéndose. Imaginé el silencio después. Y lloré. Lloré por la Lorena de hace 2 años, la mujer ingenua que casi muere por un salmón importado. Lloré por Leticia, que no tuvo tanta suerte. Lloré por la rabia, por el tiempo perdido, por el miedo que me había carcomido durante tanto tiempo. Y luego, respiré. Respiré el aire fresco de la mañana. Miré el cielo azul. Él no había ganado. Me robó 5 años de mi vida. Me robó mi confianza, mi seguridad, mi inocencia. Pero no me mató. Y no iba a dejar que su fantasma me impidiera conducir en una autopista. Me sequé las lágrimas. Con rabia. Me di la vuelta. Volví al auto. Sombra me lamió la mano. Arranqué el motor. Puse música. Alta. Una canción de rock que me encantaba. Volví a la autopista. Tomé la curva. Aceleré. Me robó 5 años, dije en voz alta, con la ventana abajo y el viento pegándome en la cara. No le daré ni un minuto más. Y seguí conduciendo. Hoy vivo en paz, o algo que se le parece mucho. Pero todavía reviso la cerradura 3 veces antes de dormir. Gaspar sigue en prisión, pero su hermana, Renata, la mujer que me salvó entregando esa grabación, quiere ser parte de mi vida. Quiere ser, como ella dice, la tía, de mi perra, Sombra.
¿Debería abrirle mi corazón por completo y aceptarla como la familia que elegí, o estoy en mi derecho de mantener mi distancia, sabiendo que ella lleva la misma sangre que el hombre que intentó matarme? ¿Ustedes qué harían? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si has vivido algo similar, o si tienes un consejo para mí, por favor, déjalo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí. No olvides dejar un like si esta historia te conmovió y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Muchas gracias por tu apoyo.